Vamos a reflexionar en la palabra de Dios, mis hermanos. Estamos en una serie de predicaciones todavía acerca de la carta de los Efesios. Y mis hermanos, si tienen un boletín allí en sus manos, está bien, sería genial. Mis hermanos que allí tienen pues poco espacio en el boletín el día de hoy para poder escribir notas, pero solamente es papel, mis hermanos, así es que si ustedes quieren escribir algo allí de lo que Dios les diga de manera personal, son sus notas personales, espirituales, mis hermanos, en lo que el Señor les diga a cada uno, y si quieren hacerlo así, estaría genial que también lo hicieran junto con sus Biblias abiertas, mis hermanos. También hemos enviado estas notas de la predicación, mis hermanos, por WhatsApp y también están en Facebook, y si alguno quiere abrirlas allí, puede hacerlo, mis hermanos, descargarlas, las notas, y puede imprimirlas, y también, mis hermanos, puede tener estas mismas notas para hacer su propio estudio personal, un estudio bíblico, espiritual, mis hermanos, y de eso se trata, que podamos estudiar la palabra de Dios en estos momentos, mis hermanos. Yo les invito a que inclinen sus rostros y vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos porque eres bueno en gran manera. Gracias te damos porque tu misericordia, tu fidelidad han sido con nosotros siempre. Y Señor, gracias porque has dejado tu palabra inalterable, sin error para nosotros. Y mi Señor, te agradecemos profundamente por ello, porque tu palabra es guía, tu palabra es luz, tu palabra es fuente de alimento que nutre nuestros espíritus y almas. Tu palabra, mi Señor, nos lleva a ti y nos permite conocerte, mi Señor. Permítenos en esta mañana que examinemos tu palabra y danos la guía del Espíritu Santo. Como el apóstol Pablo le decía a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todas las cosas, así también, Señor. Queremos considerar tu palabra y danos entendimiento en ella. Por favor, Señor, por favor, un gran entendimiento en tu palabra, Padre Celestial. Permítenos que tu palabra nos examine de pies a cabeza, que tu palabra penetre hondo, profundo en nuestras mentes y corazones, mi Señor, y allí discierna todo lo nuestro. Por favor, mi Dios, mira que te lo estamos pidiendo en Jesucristo, que el Espíritu Santo tome tu palabra y nos guía a entenderla con claridad. Y también te pido, mi Señor, que el Espíritu Santo en esta mañana me permite exponer también con claridad tu palabra, mi Dios eterno, y además, Señor, exponerla sin error para que tú seas glorificado en gran manera. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, muchas gracias. El título de la predicación el día de hoy, mis hermanos, se llama La fe y la salvación. Y estamos en una serie de predicaciones, mis hermanos, acerca de la carta a los Efesios. Ya casi terminamos, mis hermanos, empezamos esto el año pasado, mis hermanos, gran parte del año pasado estuvimos examinando esta carta a los Efesios y algunos ya al tiempo de este año, mis hermanos. Y ya casi vamos a terminar, estamos en Efesios capítulo 6, mis hermanos, para examinar la palabra de Dios. Y estamos examinando, mis hermanos, la lucha del creyente. Hace 2 domingos les hablaba acerca de esto, de las luchas que tenemos como creyentes y cuál es el llamado, mis hermanos. Debemos estar firmes. Y ¿cómo podemos estar firmes? El apóstol Pablo, mis hermanos, pone allí la armadura del creyente. La armadura del creyente, y estamos examinando esto, mis hermanos, y el día de hoy vamos a examinar precisamente 2 vestiduras o 2 elementos de esta armadura del creyente, mis hermanos, el día de hoy. Pero quiero iniciar, antes de que leamos Efesios, mis hermanos, quiero iniciar con un pasaje de Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. Quiero iniciar con este pasaje, mis hermanos, dice así: y oí una gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4. En este pasaje, mis hermanos, y luego ustedes quieren leerlo, el pasaje completo de Apocalipsis, se nos muestra, mis hermanos, una de las expresiones más hermosas de lo que será la vida del creyente en la gloria celestial. Allí en estos versículos, mis hermanos, se nos dice que tendremos una comunión perfecta con Dios y que Él mismo, Dios mismo, va a quitar toda lágrima, mis hermanos. No habrá más muerte tampoco, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor en el cielo. Será un lugar de felicidad perpetua y perfecta, mis hermanos. Así es la que se nos dice en estos versículos. Pero, mis hermanos, mientras llegue ese momento, en los momentos de nuestro peregrinaje de este lado de la vida, mientras estamos aquí en la tierra, mis hermanos, mientras estamos aquí, mis hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña con claridad que tendremos que enfrentar muchas dificultades ustedes y yo. De hecho, en este mismo pasaje de Apocalipsis 21, en el versículo 7, mis hermanos, se nos da también una descripción tan hermosa de la vida en el cielo, pero se nos dice algo también. Dice el pasaje, mis hermanos, en el versículo 7 de Apocalipsis 21, dice: el que venciere heredará todas las cosas. Eso es lo que dice: el que venciere heredará todas las cosas, mis hermanos. Pero aquí también en el pasaje, mis hermanos, se nos dice en este versículo que hay una guerra que pelear, una lucha, mis hermanos, en la que tú y yo debemos vencer. Pero tristemente, mis hermanos, no todos están del lado correcto. Por eso en este mismo versículo, mis hermanos, allí hay un pero. ¿Lo ven? Dice allí el versículo, lo voy a volver a leer, el versículo 21:7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y en el versículo 8 dice pero. Hay un pero allí, mis hermanos. Dice el versículo allí, mis hermanos, que tendremos comunión perfecta con Dios, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Lo que nos está diciendo el versículo, mis hermanos, es que muchos morirán en su pecado. Llegarán al final de sus días enemistados con Dios. Ahora están enemistados con Dios, y después, mis hermanos, al final de sus días seguirán enemistados con Dios y sufrirán entonces eternamente las consecuencias. Ahora, quiero que noten algo, mis hermanos. Encabezando esta lista que está aquí en el Apocalipsis 21:8, mis hermanos, no la encabezan los homicidas. Esta lista no la encabezan los fornicarios, tampoco los ladrones. Los que encabezan esta lista, ¿quiénes son, mis hermanos? Los cobardes, dice el pasaje, los cobardes. ¿Por qué pone, mis hermanos, aquí Juan en visión, mis hermanos, en una visión que estaba teniendo el apóstol Juan de los últimos tiempos? ¿Por qué pone aquí en primer lugar a los cobardes? Muchos, mis hermanos, serán condenados en el día del juicio por su cobardía. ¿Qué quiere decir esto? Que no quisieron aceptar el reto, el desafío que implicaba vivir como cristianos en un mundo impío, en un mundo que funciona al revés de lo que dice la Escritura. Muchos creyentes no estuvieron dispuestos y no estarán dispuestos a declararle la guerra al pecado y a pelear la buena batalla de la fe. Por eso pone en primer lugar los cobardes. Señor Jesús, mis hermanos, en cierta ocasión dijo que el reino de los cielos sufre violencia
y solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida cristiana, mis hermanos, exige coraje. La vida cristiana exige valor. La vida cristiana exige determinación, porque los cristianos se encuentran todo el tiempo en un campo de batalla luchando del lado de Dios. Y muchas personas, muchos creyentes, mis hermanos, que han decidido seguir a Cristo se desilusionan con la fe cristiana porque llegaron al cristianismo con una visión muy romántica, con una visión irreal de lo que realmente es la vida en Cristo Jesús. Hay muchos que piensan que todos sus problemas se iban a solucionar y que ya nunca más tendrían conflicto, nunca más tendrían luchas. Pero mis queridos hermanos, nada puede estar más lejos de la realidad, nada. El Señor Jesucristo mismo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Aunque la salvación en Cristo es gratis, es costosa, pero es gratis, porque costó la sangre de Cristo, pero es gratis, mis hermanos, porque Él pagó el precio completo en la cruz del Calvario. Aunque es así, para nosotros la salvación es gratis. Tú y yo tenemos que entender algo, mis hermanos. Tenemos que pagar un precio por seguir a Cristo. Hay que pagar un precio por seguir a Cristo. ¿Cuál fue el camino que Cristo transitó? Primero la cruz y luego la gloria. Ese es el camino de Cristo, mis hermanos. El camino que Cristo transitó es ese. Primero la cruz y luego la gloria. Pues quiero decirles, mis hermanos, que ese es exactamente el mismo camino que ustedes y yo tenemos que transitar si queremos seguir sus pisadas. Si lo quieren anotar, tienen ahí un espacio en sus boletines, mis hermanos. Este es el camino que tenemos que transitar si hemos decidido seguir a Cristo. Primero la cruz. Jesús mismo dijo, mis hermanos, en Lucas 9:23, si el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Hay que tomar la cruz y luego la gloria. Eso es lo que espera el creyente, mis hermanos. Es exactamente, mis hermanos, el tránsito, el camino que Jesús caminó, el camino que Jesús transitó, mis hermanos. Y no debemos equivocarnos, ninguno de nosotros, los que están aquí y los que están viendo este culto en las redes sociales, mis hermanos. La vida cristiana sí es gloriosa, mis hermanos, es gloriosa en este mundo. Considero, mis hermanos, no existen personas o seres más privilegiados que los cristianos, porque somos muy privilegiados, mis hermanos. Pero el que decide seguir a Cristo debe saber que también va a enfrentar dificultades, y muchas dificultades. Es necesario, mis hermanos, dice el apóstol Pablo en Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, si lo quieren leer conmigo, mis hermanos, dice allí el versículo, Hechos 14, 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo está diciéndoles: deben permanecer firmes en la fe. Les está exhortando, les dice que tengan ánimo. ¿Por qué? Porque hay tribulaciones, dice el pasaje. Y esto debemos entenderlo, mis hermanos. También el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, mis hermanos, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. Los que quieren vivir piadosamente, mis hermanos. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Hay 4 tipos de lugares donde la semilla fue sembrada, mis hermanos, y nos habla de 4 tipos de tierra, mis hermanos, allí. El caso de aquel individuo que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero allí en esa parábola dice que no tiene raíz en sí
que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, dice el versículo, esos versículos, luego tropieza. Cuando vienen dificultades, algunos, mis hermanos, podemos imaginarnos que están diciendo: pero yo no sabía que esto era así. Es que ahora tengo que cuidarme de cosas que antes no me importaban, las hacía y no me importaba. Vivía como yo quería, hacía lo que yo quería y las hacía sin preocupación alguna. Y algunos no esperaban esto de la vida cristiana. Algunos dicen: renuncio, esto no se hizo para mí. Recordemos, mis hermanos, constantemente Apocalipsis 21:7. Queridos hermanos, dice allí: los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Hay creyentes, mis hermanos, y hay personas también, incrédulos, que prefieren 1000 veces enfrentar a Dios y tenerlo de enemigo antes que enemistarse con el mundo. El reino de los cielos, dice la Escritura, sufre violencia, y solo los violentos, es decir, los que tienen determinación, valor, coraje, lo arrebatan, lo toman. Esa es la lucha, mis hermanos, que el apóstol Pablo está describiendo aquí en Efesios capítulo 6. Esa es la lucha, mis hermanos. Quise hacer este preámbulo, mis hermanos, para que estemos conscientes de la lucha del creyente, de la lucha del cristiano, y hacerles una exhortación, mis hermanos, como lo hacía hace algunos domingos. Debemos estar firmes, firmes, mis hermanos. Quiero que vean ustedes allí en sus Biblias, mis hermanos, o en sus boletines, Efesios 6, del 10 al 20, mis hermanos. Vamos a leer todo el pasaje, lo hemos estado leyendo algunos domingos, pero solo vamos a meditar en esta mañana, mis hermanos, en los versículos 16 y 17. Pero para que entendamos el contexto, dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. En este pasaje, mis hermanos, ya hemos visto de los versículos del 10 hasta el 15, mis hermanos, hemos ya examinado estos versículos, pero ahora en particular vamos a examinar, mis hermanos, solo 2 versículos, los versículos 16 y 17, mis hermanos. Una predicación anterior, hace 15 días, vimos, mis hermanos, el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el calzado con el apresto del evangelio de la paz. Y esa predicación se llamaba, mis hermanos, la verdad, la justicia y la paz. Pero el día de hoy, mis hermanos, veremos 2 piezas más de esta armadura. Y entonces, mis hermanos, tenemos que vestirnos completos de esta armadura, mis hermanos, tenemos que tomarla por completo, mis hermanos. Así pues, en primer lugar, mis hermanos, debemos tomar la decisión de tomar, mis hermanos, de vestirnos, de utilizar el escudo de la fe. Debemos tomar esta decisión, mis hermanos.
Dice Efesios 6:16, mis hermanos, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Saben, mis hermanos, los romanos utilizaban básicamente 3 tipos de escudos. Había más, mis hermanos. Por ejemplo, había un escudito muy pequeño que utilizaban los gladiadores en el circo romano. Pero básicamente los escudos que utilizaban eran 3, mis hermanos. El primer escudo era un escudo pequeño, mis hermanos, de unos 60 centímetros de diámetro. Se llamaba este escudo, mis hermanos, parma. Era este escudo que servía a los soldados para el combate cuerpo a cuerpo, mis hermanos, luchar con espada o con una daga con otro soldado, mis hermanos, y utilizaban un escudo pequeño que les podía dar gran movilidad. Este escudo, mis hermanos, se llamaba parma. Había otro escudo, mis hermanos, lo pueden ver en la imagen. Este escudo se llamaba cetratus. Y este escudo normalmente tenía forma ovalada, mis hermanos, estaba hecho de madera y frecuentemente lo utilizaban las tropas auxiliares, es decir, no las tropas de combate. Lo utilizaban otro tipo de tropas, las tropas auxiliares. Pero había un escudo, mis hermanos, más grande, de aproximadamente 1,20 metros de largo y unos 75 centímetros de ancho. Era un poco curvo este escudo, mis hermanos. Y precisamente en este versículo es el escudo del cual el apóstol Pablo está hablando. Este escudo, mis hermanos, se llamaba escutum en griego, de donde viene nuestra palabra escudo en español, mis hermanos. Este tipo de escudo, como pueden ver en la imagen, mis hermanos, protegía el cuerpo de una de las armas más mortíferas de aquellos días. Utilizaban flechas, pero no solo flechas comunes y corrientes, las embarraban en la punta con brea, con un poco de tela y brea, mis hermanos, y las encendían en fuego y eran lanzadas a las tropas, mis hermanos, para acabar con ellas. ¿Qué hacían los romanos? Utilizaban este escudo en formación, mis hermanos. Vamos, ustedes seguramente lo han visto en películas, yo también, mis hermanos. Lo ponían enfrente y los que iban en las filas posteriores lo ponían arriba, mis hermanos. Era una formación de tipo tortuga, es decir, con un caparazón cubriendo a toda la tropa, mis hermanos, a todo el ejército. Sin este escudo, los soldados estaban completamente a merced del enemigo. Era un escudo que utilizaban, tenían correas, mis hermanos, para sujetar este escudo, y lo utilizaban también para empujar a las tropas enemigas, mis hermanos. Así lo utilizaban. Bueno, lo que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje, mis hermanos, que así también ocurre con el cristiano. Tenemos que utilizar un escudo, mis hermanos, porque si no, estamos completamente a merced del enemigo. Continuamente el enemigo de nuestras almas arroja sobre nosotros, sobre ti y sobre mí, dardos de fuego, flechas encendidas, mis hermanos. Y si no nos protegemos con el escudo de la fe, saldremos seriamente heridos. Ahora, ¿qué son los dardos de fuego del enemigo? ¿Qué son, mis hermanos? Bueno, quiero sugerirles 3 cosas. Puede haber más, mis hermanos, pero quiero sugerirles 3 cosas, mis hermanos, que constituyen estos dardos de fuego del enemigo. En primer lugar, mis hermanos, son pensamientos malignos que nos incitan a pecar. Pensamientos que llegan a nuestras mentes y que nos mueven, nos incitan, nos seducen a pecar, mis hermanos. Estos dardos de fuego vienen así, pues, en forma de estos pensamientos, mis hermanos, que nos incitan a pecado. Somos constantemente tentados, mis hermanos, ¿a qué cosas? A ser inmorales. Somos constantemente tentados al odio, a la amargura, a la envidia, a la ira, al orgullo, la codicia, la mundanalidad, mis hermanos. Somos tentados con esto, a estar desalentados. Llegan a nuestra mente, mis hermanos, pensamientos de todo tipo que nos incitan a vivir apartados de los mandatos de Dios y a vivir, mis hermanos, de una manera que no es conveniente con respecto a nuestro Señor. Es allí, mis hermanos, en nuestras propias mentes, pensamientos malignos que nos incitan a pecar,
alejarnos de Dios, mis hermanos. Estos son los primeros dardos de fuego del maligno, mis hermanos. Pero también hay otro tipo de dardos, mis hermanos, encendidos del enemigo. Y son pensamientos malignos de duda y temor. A veces, seguramente te ha pasado, y lo sé porque a mí también me ha pasado. A veces dudamos del amor de Dios, dudamos de que Dios nos ame, dudamos de la sabiduría de Dios, dudamos de su palabra. Dudamos, mis hermanos, de que podamos seguir corriendo la carrera hasta el fin, de que nos mantengamos firmes. Dudamos de que la iglesia siga siendo fiel y permanezcamos hasta la venida de nuestro Señor. Dudamos, mis hermanos, dudamos incluso de que Dios exista. ¿No has tenido esta duda en tu corazón, en tu mente? Por supuesto que sí. Dudamos esto, mis hermanos. Y saben, estas dudas y estos temores se intensifican cuando estamos en medio de la aflicción. Son más fuertes. Se intensifican cuando estamos en medio de la enfermedad, cuando estamos atravesando por problemas económicos, cuando tenemos un conflicto personal con alguien, nos asaltan pensamientos terribles. Pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está en estos momentos? ¿Acaso me ha dejado solo? ¿Se ha vuelto Dios contra mí? ¿Me está castigando? ¿Será que ya Dios no me ama? ¿O que no soy en realidad uno de los suyos? ¿Realmente vale la pena ser cristiano? ¿De qué sirve utilizar los principios bíblicos si el problema que estoy lidiando no solamente continúa, sino que desde que decidí actuar bíblicamente me está yendo peor, me está yendo más mal? ¿No nos pasan pensamientos así, mis hermanos, por nuestra mente, que son dardos de fuego del maligno? Claro que sí. Todos nosotros, mis hermanos, tenemos esta clase de pensamientos. Llegan a nuestras mentes, mis hermanos. Y estoy seguro, mis hermanos queridos y amados, de que saben perfectamente de lo que estoy hablando. Saben perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque yo también he tenido estos pensamientos, mis hermanos. Y ustedes también. Podemos estar leyendo a veces la Biblia, mis hermanos, incluso orando en la presencia de Dios, y allí mismo nos asaltan pensamientos, dudas. Lo cierto, mis hermanos, es que la lucha suele tornarse más violenta cuando nos disponemos a orar o a leer las Escrituras. Por eso dice el apóstol en Romanos 7:21, mis hermanos, dice allí en este pasaje, en Romanos 7:21, mis hermanos, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Quiero hacer el bien y hallo que no puedo hacerlo. ¿Recuerdan ustedes el famoso grito de Arquímedes, mis hermanos? Le encargaron que él encontrara cuánto oro había de realidad en la corona del rey. Y entonces, cuando él estaba bañándose, se dio con la solución. ¿Se acuerdan qué gritó? ¡Eureka! ¡Eureka, mis hermanos! Así gritó. Bueno, esa es exactamente la palabra que el apóstol Pablo pone aquí, mis hermanos. Hallo. Lo encontré. He encontrado. ¿Qué es lo que está encontrando el apóstol Pablo? Quiero hacer el bien, me dispongo a hacer el bien, tengo la mejor actitud para hacer las mejores cosas, pero encuentro, eureka, he hallado que el mal está en mí. Me doy cuenta de que tengo un principio de maldad operando en mi corazón. Mis queridos hermanos, el pecado que mora en nosotros no es una bomba que esté desactivada, no es un volcán que ya dejó de hacer erupción, no es así, mis hermanos. El pecado está vivo,
y está activo. Y es precisamente, mis hermanos, cuando nosotros queremos hacer el bien, queremos hacer buenas cosas, obedecer a Dios, que descubrimos esta ley, que el mal está en nosotros, mis hermanos. Eso es lo que descubrimos. Intentamos cultivar una relación íntima con Dios, por ejemplo, y entonces vienen a nuestra mente toda clase de distracciones. ¿No les ha pasado? Empiezan a orar y se acuerdan, tengo que pagar las cuentas del carro, tengo que llevarlo al mecánico, tengo que pagar lo de la casa, ¿No les pasa? Son luchas, son dardos de fuego del maligno, mis hermanos. Hasta blasfemias vienen a la mente. Déjenme contarles algo personal, mis hermanos, cuando yo era más joven y quería acercarme más al Señor, incluso estaba en el culto adorando a Dios, ¿saben lo que pasaba? De repente empezaba a pensar, a decirle groserías a Dios. Y yo pensaba, ¿qué estoy loco? ¿Qué me pasa? No quiero hacerlo, no quiero hacerlo. En cierta ocasión, un muchacho que era mayor que yo, que él estaba en la confraternidad, era una liga cristiana, mis hermanos, estudiantil para Cristo, se llamaba así, que están en diferentes universidades y escuelas, vino a darnos un curso y él comentó lo mismo. Me pasa eso también. Y entonces entendí que no era una lucha que yo solo tenía, también le pasaba a otros. Y entendí algo, mis hermanos, también allí, que tenía que ser lleno completamente del Espíritu Santo. Pedirle perdón a Dios en ese momento y ser lleno del Espíritu Santo para dejar estas cosas que llegaban a mi mente. Blasfemias vienen a veces a la mente del cristiano cuando está leyendo la palabra o adorando a Dios, mis hermanos. Blasfemias contra Dios. Esos son dardos de fuego del maligno. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, este libro que se titula, mis hermanos, El progreso del peregrino? ¿Lo recuerdan? Mis hermanos, este progreso del peregrino, bueno, mis hermanos, lo escribió un autor, un hombre que estuvo en la cárcel mucho tiempo. Allí tuvo tiempo de escribir este libro, que es uno de los libros más vendidos del mundo. Yo el dato que tenía, mis hermanos, no sé si lo sé ahora, que era el segundo libro más vendido después de la Biblia, El progreso del peregrino. Y haríamos bien en leerlo, mis hermanos. Si ustedes quieren una copia, tengo una copia en PDF, las puedo enviar. Es más, el día de mañana o al rato lo voy a subir al WhatsApp de la iglesia. Mis hermanos, les estoy tratando de enviar un libro cada semana. Y quiero subirlo, mis hermanos. Pero allí en este libro, mis hermanos, él pone un hombre al cual llama cristiano. Es una alegoría. Y pone un hombre que llama cristiano que va en camino de la ciudad de la destrucción a la ciudad celestial. Y en el camino encuentra muchas luchas. Bueno, mis hermanos, allí dice que en un momento a este hombre cristiano que va atravesando por el valle de sombra de muerte, dice, le venían muchas blasfemias a la mente a este cristiano, mis hermanos, que el pobre creía que salían de su corazón, De hecho, Bunyan, mis hermanos, que escribió esto, pone allí a cristiano que no sabía distinguir si era su propia voz, salían de su corazón. Sí mismo con respecto a su propio pecado. Y empieza uno a pensar, es que no es tan malo. No es tan malo hacer esto, si otros lo hacen. Otros cristianos también lo hacen, porque yo no. Y de repente quizás a alguno le asalta una tentación. Uno sabe que debe desecharla, esa tentación, de inmediato. Pero entonces de repente viene en la mente, mis hermanos, la idea de que podemos probar solo un poco. Como dicen por allí, ¿qué tanto es tantito, no? Solo un poco. Yo sé cuándo parar.
sé cuándo detenerme, sé cuándo echarme hacia atrás. A veces estamos, mis hermanos, distraídos pensando en algo que es moralmente neutro y de repente nos llegan pensamientos horribles y nos preguntamos ¿de dónde vino eso? ¿Por qué estamos pensando eso? Son dardos de fuego del maligno, mis hermanos. Satanás sabe cuándo y cómo atacar. Él no actúa a tontas y locas, mis hermanos, sabe cómo. ¿Recuerdan este versículo, mis hermanos, Efesios 6:11? ¿Me ayudan leyéndolo, mis hermanos? Dice allí este pasaje, vamos a leerlo. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Pueden subrayar la palabra acechanzas? Ya les había pedido en otra predicación esto que lo subrayaran. Esta palabra acechanzas, mis hermanos, viene de una palabra griega que es metodías. Metodías. De allí proviene nuestra palabra metódico, mis hermanos. ¿Qué quiere decir? El diablo es metódico. El diablo no quiere decir que sea metodista, no. Es metódico. Y es metódico en sus ataques. Tiene un plan, posee un plan astutamente concebido para cada uno y para cada ocasión. Es metódico. De allí viene esa palabra acechanzas. A veces, mis hermanos, estos dardos de fuego del maligno, ¿recuerdan cuando el Señor Jesucristo, mis hermanos, les habló a sus discípulos diciendo que era necesario que Él fuera a la cruz, que muriera? ¿Qué pasó? Que inmediatamente el apóstol Pedro, lleno de compasión por el Señor, le dijo, Señor, ten compasión de ti, que esto no te pase, que en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué le contestó el Señor Jesucristo? Gracias, Pedro, por tu preocupación, de verdad te lo agradezco. Gracias. Gracias por tu amor tan tierno y por tu gran afecto. Gracias por tu cuidado para conmigo. No fue así, mis hermanos. Lo que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El Señor Jesucristo sabía perfectamente de dónde había salido ese dardo de fuego. Satanás estaba usando a Pedro para atacar a Cristo. Y saben, mis amados hermanos, si no nos cuidamos tú y yo, el maligno puede usarnos para tirarle un dardo de fuego a otro hermano, a otro creyente. Quizás un creyente está esforzándose por vivir en santidad, o unos padres están determinados a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y entonces viene un hermano de la iglesia que para colmo de males es más maduro, tiene más años de convertido y le dice, mira, eso no es tan así como estás tratando de hacer. Y quizás le diga, mira, a los pastores no les gusta, no se les puede hacer tanto caso porque a veces exageran la nota, predican y exageran. Mis hermanos, un dardo de fuego de maligno de esa manera no solamente desalienta al hermano que quiere hacer las cosas bien, sino que aparte pone dudas en la mente de su hermano acerca de la integridad de los pastores al exponer la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, si lo que dicen los pastores, me incluyo allí, es simplemente una opinión personal, yo creo, mis hermanos, que Pedro tenía toda la intención de proteger al Señor, quería cuidarlo. Yo no me imagino, mis hermanos, al apóstol Pedro pensando, voy a dejarme usar por Satanás y le voy a decir esto a Cristo. No, mis hermanos. Pero todo aquello que está contra la voluntad de Dios, y aún ni siquiera nos damos cuenta, mis hermanos,
el maligno puede usarnos, igual que a Pedro, aunque no queramos, aunque no tengamos la intención, mis hermanos. ¿Qué es lo que quiero decirles? Estamos enfrentando un enemigo cruel, astuto y perseverante. Entonces, mis hermanos, tenemos que contestar esta pregunta: ¿cómo podemos defendernos de los dardos de fuego del maligno? ¿Cómo podemos defendernos de los dardos de fuego del maligno? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, tenemos que tomar el escudo de la fe. Tenemos que tomar el escudo de la fe. Eso es lo que responde Pablo: protégete con el escudo de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, lo que tenemos que hacer todos nosotros. ¿Por qué? Porque solo la fe puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. No algunos, no solo unos cuantos, sino todos, mis hermanos. Verdaderamente la fe es la confianza irrestricta en Dios, sin condiciones, y en su palabra, la única protección que todos nosotros tenemos contra esas flechas encendidas. Quizás en algún momento has dudado del amor de Dios y te estás preguntando en el fondo de tu corazón si ¿acaso Dios te ha abandonado? Si le importas a Dios. Bueno, si ha llegado ese momento, mis hermanos, no te quedes allí paralizado, sin hacer nada, porque esa flecha encendida va a quemar tu alma. ¿Qué tenemos que hacer? Alguien puede decirle a alguno de ustedes: mira, si tú sigues el patrón bíblico de la mansedumbre en tu trabajo, todos te van a comer vivos. Si en tu trabajo eres manso, o en tu familia, si tú sigues ese patrón bíblico de mansedumbre y humildad en tu familia, nadie te va a respetar, todos se van a aprovechar de ti, te van a tomar por tonto. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Cubrirnos con el escudo de la fe. ¿Saben, mis hermanos? Dios nos pide que hagamos las cosas a su manera y que dejemos en sus manos los resultados. Como dice la Escritura, mis hermanos, la palabra de Dios, mis hermanos, en la palabra del Señor, aquí, mis hermanos, quiero decirles dos versículos. Quiero decirles, están dos aquí versículos, sí, quiero decirles dos versículos. Primero, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice el pasaje, mis hermanos. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra fe, mis hermanos. Pero quiero decirles otra cosa. Proverbios 3:5, quizás alguno lo sabe de memoria, mis hermanos, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate del Señor de todo tu corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. No quiere decir esto, mis hermanos, que el día de mañana va a ocurrir o se nos va a resolver el problema. No, quizás no, pero Dios lo va a hacer en su momento. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que el Señor nos manda hacer y dejar en las manos de Dios los resultados. Mis queridos hermanos, sin esta confianza en Dios y su palabra, tú y yo vamos a ser derrotados una y otra vez si no ponemos nuestra confianza en Dios. Alguien ha escrito, mis hermanos, que la fe es el escudo del cristiano y el diablo no puede hacer nada contra ella. Sus peores ataques son frustrados. La fe ofrece completa protección y hace posible el avance del cristiano. Donde no hay fe, mis hermanos, donde hay fe,
no hay nada que temer. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe? Frecuentemente repetimos lo que dicen Hebreos, mis hermanos, pero yo quiero decirles otra cosa. ¿Qué es la fe? Diciendo lo que este hombre escribió. Es creer lo que Dios ha dicho por ninguna otra razón, porque Él lo ha dicho. Simplemente por eso. Quiero repetírselos. ¿Qué es la fe? Es creer lo que Dios ha dicho, por ninguna otra razón, porque Él lo ha dicho. El mandamiento no tiene ninguna lógica, mis hermanos. Dios le había prometido a este hombre un hijo, y este hombre, Abraham, se pasó 25 años esperando, y por fin vino el milagro de Dios. Sara, su mujer, sale embarazada, y entonces nace Isaac. Y cuando Isaac está en la adolescencia, Dios le dice a Abraham: llévalo al monte y allí sacrifícalo, dególlalo para mí. Honestamente, mis hermanos, cuando leemos esto en la Escritura, sí, vemos el pasaje, pero pongámonos del lado de Abraham. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, mis hermanos? Quizás hubiéramos dicho, bueno, déjenme pensarlo un poco, ¿no? Unos días, a ver si Dios cambia de parecer. A ver si… No, tiene que ser un error de parte de Dios esto. ¿Qué hizo Abraham? Dice que se levantó muy de mañana, después de que Dios le dijo, se levantó muy de mañana, temprano, siendo oscuro, y se dirigió al lugar al que Dios le había dicho. Allí ató a su hijo, y cuando levantó el cuchillo para degollarlo, fue en ese momento que Dios le detuvo su mano. Mis hermanos, la fe es creerle a Dios en lo que Él ha dicho en su palabra, simplemente porque Él lo ha dicho, no por otra razón, porque Él lo ha dicho, porque Él no se equivoca y no miente. Es aceptar su enseñanza, es obedecer sus mandamientos, tomar en serio sus advertencias y apropiarse de sus promesas. Donde hay fe, mis hermanos, la derrota es desconocida. No puede ser. El soldado que tiene fe, el cristiano que tiene fe, no será derribado por nada. La fe es invencible. Y es por eso, mis hermanos, que la Biblia dice que los creyentes debemos andar por fe y no por vista. Si tú y yo comenzamos a obedecer a Dios por fe y no por vista, mis hermanos, entonces veremos que las cosas quizás se vuelvan más difíciles, habrá más luchas. Pero no nos estaremos moviendo por lo que vemos, mis hermanos. Debemos movernos por la fe en lo que Dios ha dicho en su palabra. Cada pecado que nosotros cometemos, mis hermanos, es el resultado de creerle al enemigo y no a Dios. Cada pecado, en medio de la tentación, en medio de la duda, mis hermanos, lo que nosotros estamos debatiendo en nuestro corazón es a quién le vamos a creer. ¿Al maligno o a Dios? ¿A quién le vamos a creer? Cada acto de pecado, mis hermanos, es un acto de incredulidad. Cada vez que pecamos, porque no le hemos creído a Dios, cada acto de obediencia, por el contrario, es un acto de fe. Es un acto de fe. ¿Saben lo que hace la fe, mis hermanos? Pone a Dios delante de nosotros. Nos abre los ojos del alma para que podamos ver a Dios y su poder, a Dios y su sabiduría, para que podamos ver a Dios y su amor. Eso fue lo que le permitió a Moisés mantenerse firme. Dios le llamó a este hombre siendo de 80 años ya, mis hermanos. Salió de Egipto a los 40 y regresó de Madián cuando ya tenía 40 años después. Y luego tomó al pueblo de Israel y con ellos anduvo otros 40 años, mis hermanos, hasta que entraron a la tierra prometida. Dice la Escritura en la carta a los Hebreos, ¿cómo pudo sostenerse Moisés todo este tiempo? Dice allí, como viendo al invisible, viendo a Dios, con la mirada puesta en Dios, mis hermanos, con la mirada puesta en el Señor. Por eso dice el pasaje de Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Lo que pasa, mis hermanos, es que a veces nosotros apartamos nuestra vista del Señor y queremos las cosas rápido. Queremos, mis hermanos, que las cosas sucedan rápido y no estamos dispuestos a esperar. ¿Saben, mis hermanos? Vivimos en una época en la que queremos todo rápido. Hay fotos instantáneas, mis hermanos. ¿Recuerdan? Antes había cámaras y teníamos que llevarlas. Los más jóvenes no conocen de esto, pero teníamos, mis hermanos, cámaras y sacábamos el rollo, lo llevábamos a que lo revelaran y una semana después nos entregaban las fotos. Pero ahora, mis hermanos, con nuestro teléfono y tomamos las cámaras y incluso nos acercamos y dice, mira, ahí está, y nos las envían incluso por WhatsApp, rápidamente. Hay fotos instantáneas, hay café instantáneo, hay sopa instantánea, la mete uno allí en el microondas y la recibe uno rápidamente. Cuando uno mandaba una carta hace tiempo, mis hermanos, se le escribía y uno recibía la respuesta, mis hermanos, si bien nos iba 15 días, pero a veces la respuesta por carta tardaba unos 3 meses y uno estaba esperando la carta. Así sucede. Ahora, mis hermanos, mandamos un correo electrónico y ¿qué pasa? Estamos esperando la respuesta, mis hermanos, al otro día y estamos revisando nuestro correo a ver si ya tenemos la respuesta. O mandamos un mensaje de WhatsApp a alguien o de Telegram, mis hermanos, un saludo, alguna cosa, le hacemos una solicitud a alguien y estamos esperando, mis hermanos, en una hora, 2 horas, la respuesta de la persona. Todos queremos esto, mis hermanos. Pero ¿saben? La fe aprende a esperar. No como en nuestro tiempo, mis hermanos, sino al tiempo de Dios. He escuchado a algunos decir, mis hermanos, algunos cristianos que dicen, la fe tiene poder. Pero no, mis hermanos, la fe no tiene ningún poder. No tiene ningún poder. El que tiene poder es Dios. Lo que hace la fe precisamente es llevarnos a Dios para que Él actúe. La fe no tiene ningún poder. Hay personas que tienen fe en la fe. Simplemente le dicen a alguien, no, ten fe, pero no le dicen en qué. Simplemente le dicen que tengan fe. O alguien dice, yo tengo mucha fe. Bueno, el asunto no se trata de tener mucha o poca fe. No se trata de esto, es tener una fe colocada en el objeto correcto. ¿Y cuál es el objeto correcto de nuestra fe? Cristo Jesús, nuestro Señor. Es allí donde tenemos que tener fe, mis hermanos. Yo quiero preguntarte ahora, ¿qué tan consciente estás de los dardos de fuego del maligno? ¿Estás consciente de la lucha espiritual? ¿Estás consciente de que el maligno te está lanzando dardos de fuego? Y quiero preguntarte también, ¿con cuánta frecuencia estás utilizando el escudo de la fe para defenderte? ¿Qué tan consciente estás de esos dardos de fuego del maligno? Porque a veces pensamos que son pensamientos justificables, mis hermanos, lo que estamos pensando. Eso que estás pensando, amargura, odio, rencor, a veces estamos pensando estas cosas, mis hermanos, y los tratamos de legitimizar. Es legítimo que yo piense esto. Te vuelvo a preguntar, ¿qué tan consciente estás de los dardos de fuego del maligno? ¿Y qué tan frecuentemente estás utilizando el escudo de la fe para defenderte? ¿Estás creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Verdaderamente estás creciendo? Para que puedas hacer uso eficaz de ese escudo. Porque confiar en Dios, mis hermanos, no es otra cosa que confiar en su palabra. Es así, confiar en lo que Él ha dicho, mis hermanos. Así es que tenemos que aprender a usar con destreza, mis hermanos, la palabra de Dios. Dice aquí, mis hermanos, Mateo 24:35, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no pasarán. Algún día todo será destruido, excepto la verdad de Dios, excepto la verdad de Dios. Así es que, mis hermanos, tenemos que aprender a utilizar bien el escudo de la fe, y esto confiando en lo que Dios ha dicho en su palabra. Quiero compartirles brevemente, mis hermanos, una anécdota de Martín Lutero. No sé si sea cierta, mis hermanos, pero la leí
No sé si fue verdad. En cierta ocasión, Martín Lutero, mis hermanos, el gran reformador protestante, estaba muy preocupado por ciertas cosas, al punto de estar deprimido, cayó en depresión. Entonces su esposa, mis hermanos, Catalina Bombona, así se llamaba su esposa, se vistió de negro. Y cuando Martín Lutero le preguntó, le dijo: oye, ¿por qué estás de negro? ¿Por qué estás de luto? ¿Quién se murió? Y entonces la esposa le dijo: Dios se ha muerto. Y entonces Martín Lutero reaccionó. Le dijo: oye, esa es una blasfemia, Dios no puede morir. Y entonces ella, con profunda sabiduría, le dijo: si Dios está vivo, ¿por qué tú estás como muerto? No sé si la historia fue verídica, mis hermanos, pero es muy atinada. Si Dios está vivo y es un Dios de vivos, debemos confiar en Él, mis hermanos. Ahora, brevemente, mis hermanos, quiero que consideremos el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Dice la Escritura, Efesios 6:17. ¿Lo pueden leer conmigo, mis hermanos? Dice: y tomad el yelmo de la salvación. Es una decisión que tenemos que tomar de vestirnos, mis hermanos, con el yelmo de la salvación. El casco de los romanos, que también utilizaban otros ejércitos, los filisteos, por ejemplo, llegaron a utilizar cascos de bronce, también los fenicios, mis hermanos, y en alguna época también el ejército de Salomón comenzó a utilizar cascos, mis hermanos, para defenderse la cabeza y el cuello también. Esta que está en la ilustración en la pantalla, mis hermanos, es un casco aquí, mis hermanos, pues para estar en una marcha, porque tenía aquí un penacho, mis hermanos, rojo o de otro color. Pero los cascos de batalla no tenían ese penacho, mis hermanos, porque eso estorbaba. Eran cascos, mis hermanos, un yelmo es un casco de metal, mis hermanos. Y lo que Pablo está aquí describiendo precisamente en este casco, mis hermanos, como dice aquí, mis hermanos, es tomar el yelmo de la salvación. Este casco no solo cubría la cabeza, también las mejillas, o podía cubrir también la nariz o el mentón incluido, mis hermanos. Defender una parte muy importante del cuerpo. Ahora, quiero que recuerden una cosa. ¿A quién está escribiendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a personas que ya eran cristianas, personas convertidas. No le está escribiendo a incrédulos, mis hermanos. Por lo tanto, el apóstol Pablo no puede estarlos invitando a que se apropien de la salvación que es en Cristo por medio de la fe, porque ya la tenían, ya eran salvos. Estos hombres y mujeres de la iglesia de Éfeso ya se habían convertido, mis hermanos, al Señor. Habían venido al Señor en arrepentimiento y fe. Pero ahora la intención del apóstol Pablo es que debían descansar en el hecho de que la victoria final está asegurada, porque es una salvación que está en las manos de Dios y no en las nuestras. La salvación, tu entrada al cielo, depende de Dios, no depende de ti, de mí. Si dependiera de nosotros, mis hermanos, déjenme decirles, hace mucho, mucho tiempo que estaríamos perdidos otra vez. Iba a emplear ahorita una palabra, mis hermanos, coloquial, y la quiero emplear. Ya lo hubiéramos regado. Hace mucho tiempo, pero no depende de nosotros, depende de Dios de manera exclusiva. La salvación que Pablo en este texto, mis hermanos, está contemplando aquí no es la salvación inicial del cristiano en el pasado, sino la salvación final, es la salvación consumada en el futuro. Si vemos, mis hermanos, este pasaje, 1 Tesalonicenses 4:8, mis hermanos, 5:8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El apóstol Pablo lo que dice, mis hermanos, es que algún día estamos con la esperanza de la salvación. ¿Ven el punto, lo que dice este versículo, mis hermanos? Pablo no está mirando aquí la salvación como algo pasado. Él está mirando la salvación como algo futuro.
La esperanza de la salvación es una fe que mira lo que Dios hará por nosotros con toda certeza, porque Cristo compró para nosotros una herencia segura. Lo que Pablo nos está diciendo es que si queremos pelear bien esta batalla, esta lucha, mis hermanos, debemos ponernos un yelmo en la cabeza para cuidarla. Debemos proteger nuestras mentes con este pensamiento. Esta lucha, mis hermanos, no será para siempre. Esta lucha, mis hermanos, no será para siempre. ¿Saben, mis hermanos? Al entender esto me alienta, me anima, mis hermanos, pensar que algún día dejaremos el campo de batalla, algún día dejaremos la lucha, algún día este conflicto va a terminar y nunca más seremos tentados, nunca más tendremos problemas con otras personas, nunca más tendremos o sentiremos la vergüenza de una conciencia culpable. Algún día, mis queridos hermanos, nosotros adoraremos a Dios sin distracción alguna. Todo nuestro amor será solo para Él. Toda nuestra tristeza, todo dolor, toda aflicción, todo conflicto habrá terminado para siempre. Y nuestros ojos verán aquello que la sangre de Cristo compró. Y brillaremos como el sol en el reino de su Padre, como dice la Escritura en Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Esto lo veremos, mis hermanos. Y es precisamente con este pensamiento con el que debemos cubrir nuestras cabezas, mis hermanos. Es así, mis hermanos. Ciertamente debemos considerar, como decía Pablo, mis hermanos, en Romanos 8:18. Entonces, dice allí, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Quiero terminar, mis hermanos. Si tú quieres pelear bien, mantén los ojos puestos en esa gloria, en la gloria venidera, en esa gloria que nos espera al final del camino. No dejes que el maligno te desaliente, no dejes que el diablo te desanime, haciéndote pensar que esta lucha es inútil. No es inútil. Porque ustedes y yo nos dirigimos con toda certeza a la patria celestial. Con toda seguridad nos dirigimos a la tierra prometida, mis hermanos. Y sí, aunque el camino está empinado, aunque, mis hermanos, este camino que lleva al cielo a veces tiene piedras, mis hermanos, debemos seguir adelante. Como alguien decía, mis hermanos, prefiero cojear en el camino de la piedad que correr en el camino de la impiedad. Nuestra salvación está segura, mis hermanos. ¿Saben qué hacen los marinos cuando están mareados? ¿Saben qué hacen, mis hermanos? Yo probé esto, hice un transbordo desde, en cierta ocasión que viajé a Europa con mi esposa y una de mis hijas que estaba pequeña, y el barco salió 3, 4 de la tarde y llegó hasta el otro puerto, mis hermanos, hasta el otro día, en la mañana, como a las 10 o 11 de la mañana. Pero mientras tanto íbamos en el mar y estaba un poco agitado. Y me acordé de este consejo. ¿Qué hacen los marinos, mis hermanos, para que se quiten lo mareado? Levantan su vista y fijan su vista en un punto en el cielo. Y así están mirando allí, mis hermanos, hasta que se quita lo mareado. Recordé eso y lo probé. Y sí, mis hermanos, sí, después de unos momentos de estar mirando con la vista fija en un punto en el cielo, se me quitó lo mareado. Quiero decirles esto. En las luchas, en las tribulaciones, en las dificultades, cuando esté lo más recio de la batalla,
Pon tu mirada en el cielo. Fija tus ojos en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Mira al cielo, mira hacia allá, porque es con toda certeza y con toda seguridad que hacia allá tú y yo nos dirigimos. Nuestra salvación, mis hermanos, esté segura porque está en las manos de Dios, no en las nuestras. Así es que, mis hermanos, fija tus ojos en el cielo. Como dice el himno, pon tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Quiero decirte esto. Anímate. Anímense, queridos hermanos. A pesar de las luchas que estés experimentando en el momento actual, anímate. Porque las aflicciones del tiempo presente no son nada, no son comparables con esa gloria nuestra, mis hermanos, que es segura en Cristo Jesús. Así es que anímate con esto. Anímense, mis hermanos. Vayamos hacia adelante. Quiero decirles, espero, mis hermanos, espero estar en la patria celestial, pero también espero que todos nosotros, los que estamos aquí, aún nuestros hermanos que no han podido llegar el día de hoy, o aquellos que nos acompañan en las redes sociales, espero, mis hermanos, que todos estemos en la patria celestial. Así es que, mis hermanos, animémonos, miremos a Cristo, no dejemos de mirar a Cristo. Y si alguien no ha tenido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, yo le digo en esta hora, comienza a poner tus ojos en Cristo, porque hay algo que es seguro, la salvación en Cristo. Si hay luchas, sí. Hay pruebas y dificultades, sí también. Pero la salvación es algo seguro en Cristo si tú pones tu mirada en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude en esto, mis hermanos, a poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, porque el precio de nuestra salvación fue pagado enteramente por Cristo Jesús. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias, Señor, porque has perdonado y borrado todas y cada una de nuestras faltas. Y gracias, Señor, porque lo que nos espera es la gloria, una gloria eterna a tu lado, mi Señor eterno. Gracias, bendito Dios, porque como dice tu palabra, que los justos resplandecerán como el sol en el reino de nuestro amado Padre Celestial. Gracias, gracias por ello, gracias, Señor. Y esto es lo que nos anima, Padre Celestial. Queremos mantener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ayúdanos en ello, mi Dios eterno. Ayúdanos, por favor. Y Padre, permítenos, Señor, cuando seamos atacados con dardos de fuego del maligno, colocar enteramente nuestra fe en lo que te has dicho en tu palabra. Es allí queremos confiar en ti, mi Señor, completamente, lo que ha dicho tu palabra. Pero también, Señor, gracias, gracias, mi Señor, porque has provisto para nosotros una promesa gloriosa. Y este pensamiento debe abundar en nuestras mentes y corazones. Concédenos que constantemente estemos confiando, esperando, mi Señor, la gran redención que se completará cuando estemos en tu gloria. Permítenos animarnos con este pensamiento, a pesar de luchas o aflicciones. Permítenos permanecer firmes, mi Señor eterno, con el pensamiento de que algún día, mi Señor, nos reuniremos contigo por la eternidad. Gracias, mi Dios, gracias por tu palabra. Te pido que mis hermanos puedan permanecer firmes, que yo también, que todos nosotros, mi Señor, podamos, que estamos aquí, podamos en un momento, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, estar contigo, mi Señor, disfrutando de tu gloria, de tu presencia amorosa y bondadosa. Permítenos esto, mi Señor. Es en esto en lo que confiamos. Gracias, mi Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas. Guárdales, cuídales, cada familia.
te pido, mi Señor, que en las luchas les ayudes, pero también extiende tu mano bondadosa y bendice ricamente a mis hermanos en sus familias, en sus trabajos, en sus relaciones, en su vida espiritual. Que no la descuiden, mi Señor, por favor. Ayuda, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, queridos hermanos, que el Señor les guarde y les acompañe y que el Señor sea con todos ustedes, mis hermanos.